Vale, gracias, Mirenchu. Nada. Bueno, pues nada, Rachaldeón, buenas tardes, Onguietorri a todos, hasta otra jornada de difusión y sensibilización hacia la ciudadanía y diferentes estamentos de sensibilización energética. La ponencia de hoy es relativa al autoconsumo colectivo, a instalaciones de autoconsumo colectivo destinadas y desde la perspectiva de comunidades de propietarios. Bueno, veremos un poco en qué consiste una breve descripción de lo que es, en qué consiste el autoconsumo, en qué consiste también el autoconsumo colectivo. Veremos las 10 ventajas que tienen, ¿no?, las instalaciones de autoconsumo hacia, bueno, pues, todo tipo de beneficios, no solo sociales, medioambientales, económicas, energéticas, etcétera. Veremos los diferentes tipos, modalidades, diferentes esquemas con los que se pueden desarrollar instalaciones de autoconsumo. Bueno, nos centraremos en cómo se hacen los dimensionamientos, bueno, en qué nos pasamos para hacer los dimensionamientos de instalaciones de autoconsumos, y bueno, luego veremos algunos ejemplos de instalaciones. Me gustaría empezar por presentaros también la cooperativa Goyener, que es por la que yo represento. Soy socio trabajador de la cooperativa, de una cooperativa que es una cooperativa ciudadana, sin ánimo de lucro, una cooperativa en la que al final es un modelo societario, transversal, paralelo, que fomenta la participación y que fomenta al final, pues una economía circular en la que todos vayamos creciendo y en la que todos vayamos participando de los objetivos, pues valores sociales y medioambientales de este tipo de empresas. Es una cooperativa ciudadana, es una cooperativa formada por personas, por entidades locales, empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, y es una cooperativa energética, ¿no? Pues que, bueno, pues tenemos las tres bases del propio grupo Goyener, que nos basamos en los tres pilares. Estos tres pilares, una de ellas es la comercialización de energía. Bueno, voy a empezar por el CARTEA, que es la asociación que engloba y que da amparo, ¿no?, amparo legal y unión y fusión a todos los socios de la propia cooperativa y los propios voluntarios de la cooperativa, que a nivel, bueno, pues voluntaria, libre y abierta, participan con sus ideas, sus aportaciones y sus proyectos pues bueno, pues entre ellas a la generación de la energía que a través de la comercializadora distribuimos a los socios. Generamos energía a través de Nafarcop, una cooperativa bueno, pues de ámbito de generación, pero que tiene la sede social la tenemos en Iruña, estamos en Pamplona. Es la propia cooperativa de generación que, gracias a estas ideas, generamos proyectos, y con estos proyectos generamos la energía que a través de la comercializadora, distribuimos, energía renovable, distribuimos al resto de socios de la propia cooperativa. Bueno, pues datos, ¿no?, un poquito a día de hoy. Además los he cogido de la web hoy mismo. Estamos en la propia cooperativa 12.757 socias. Gestionamos más de 16.000 contratos de suministro eléctrico. Bueno, comparando con datos del año pasado, en esta misma presentación que hicimos, en esta misma ponencia que hicimos, pues hemos crecido más de 1.000 socios en un año, hemos crecido más de 3.000 contratos en un año, y lo que es muy importante, ¿no?, tan 41 trabajadoras que somos ahora mismo, socias trabajadoras que estamos en la cooperativa. El año pasado estábamos 31. En un año hemos crecido pues ese 33% más, de personas liberadas que están trabajando en la propia cooperativa, y bueno, pues claro ejemplo del fomento y del trabajo que se hace, pues para fomentar el empleo de cercanía en el territorio. Y bueno, pues esos 200 voluntarios, socias voluntarias, que altruistamente, sus ratos libres, con sus ideas, sus esfuerzos, pues aportan, pues para que podamos dar pues más de 100 charlas y formaciones en este año que llevamos ya del 2020. Nos centramos un poquito, vemos ya lo que es el autoconsumo.
El autoconsumo, bueno, en esta diapositiva, en esta imagen, representa la generación, se representa a través de placas fotovoltaicas. En esta imagen, esas placas fotovoltaicas las podríamos sustituir por cualquier otro tipo de generación. Inicialmente renovable, ya que, bueno, legalmente sí que se regula en las instalaciones de autoconsumo con instalaciones de energía renovable. Para este ejemplo define bastante bien lo que significa es una instalación de autoconsumo. Es generar la energía que nosotros instantáneamente estamos consumiendo en nuestras viviendas, empresas, ayuntamientos, puntos de consumo de energía. Estamos generando una energía que en este mismo instante nuestros electrodomésticos o nuestros ordenadores o elementos de consumo estén consumiendo. Puede darse las dos opciones, que esas líneas verdes que vemos en la imagen estén generando más energía que lo que los propios electrodomésticos o puntos de consumo, elementos de consumo de nuestra vivienda estén consumiendo. Con lo cual esa energía excedentaria que se llama, ese excedente energético, pasaría por esa línea roja que sale de la vivienda y pasa a esa torre de alta tensión o media tensión que tenemos detrás del parking del coche aparcado. ¿Qué pasa por el contrario? Si esa energía que estamos generando en este mismo instante, pues porque es de noche o porque ya a las 6, 5 y media de la tarde, pues el sol se está poniendo, ya es casi de noche, no estamos generando energía solar fotovoltaica y esa energía eléctrica no generada la tenemos que consumir de otro lado. Pues esa energía la podemos coger de la propia red. Son instalaciones, legales, ¿vale? ¿Por qué recalcamos en que son legales? Porque llevamos muchísimos años, llevamos muchísimo mala prensa y se oyen voces todavía a día de hoy como que la instalación o el autoconsumo no es legal. Pues es legal. Luego veremos el marco jurídico. Son instalaciones que económicamente además son viables. Son viables. Tenemos que cambiar un poco también la percepción de viabilidad con respecto a estas instalaciones. No solo tenemos que basar la viabilidad en el concepto económico, tenemos que basar también la viabilidad de este tipo de instalaciones en el concepto medioambiental y en el concepto social. El empoderamiento, la democratización de la energía que da este tipo de instalaciones y, obviamente, el evitar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera gracias a esa energía cercana y renovable que estamos generando. Y son instalaciones que se ejecutan, se están haciendo. A día de hoy, no sabría daros realmente la potencia instalada, pero lo que sí vemos es que es un crecimiento casi exponencial el que se está dando de la potencia instalada en el estado de instalaciones de autoconsumo. Son instalaciones que ya dentro de este marco legal, con esa viabilidad económica, medioambiental y social, gracias al respaldo de las instituciones con las ayudas que se dan o desgravaciones fiscales directas a que sean este tipo de instalaciones, son instalaciones que se están ejecutando. Después de ver qué se está haciendo, ¿no? Que estas instalaciones realmente funcionan, vamos a ver cuáles son 10 ventajas rápidas que podemos conseguir con el autoconsumo, con el concepto propio de autoconsumo. Las instalaciones de autoconsumo, gracias a las instalaciones de autoconsumo, podemos generar gran parte de la energía que consumimos en nuestro propio tejado, pues como en la imagen anterior, a través de una instalación fotovoltaica en el tejado de nuestra vivienda. En nuestra vivienda unifamiliar o en nuestra vivienda de comunitaria, como luego veremos. En esta curva vemos una curva de consumo y una curva de generación. La curva de consumo sería la verde y la curva de consumo es la curva de generación, perdón, es la curva amarilla. Esa campana de Gauss amarilla es la de generación. Lo que vemos es realmente, estamos viendo una curva de consumo que no es una vivienda, porque si basara mis datos de consumo, en el eje horizontal estamos viendo las 24 horas del día y en el eje vertical estamos viendo la energía consumida o generada en kilovatios hora. Si fuera la curva de consumo de mi vivienda, pues yo a las 7 de la mañana me despierto, empiezo a las 8 de la mañana a trabajar y no vuelvo a casa hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que es cuando ya empiezo otra vez a preparar la cena. Tendría una primera montaña de consumo
en las horas iniciales del día y tendría otro pico de consumo en las horas nocturnas, en las horas del atardecer del día. Entonces, esa casación que se da, que veis perfectamente en esta curva entre la verde y la amarilla, todo el consumo que se estaría generando a través de esa amarilla se consumiría en esta curva. Es una curva, obviamente es una curva industrial, no es una curva doméstica. Pero lo que queremos recalcar con esta fotografía o con esta curva es la importancia de consumir o de derivar los consumos hacia el horario central del día, hacia el horario solar con el horario solar del día. ¿Qué es lo que podría hacer yo en mi casa? Por ejemplo, tratar de programar, por ejemplo, el lavavajillas para que funcione a las 12 del mediodía. Bueno, son instalaciones que son muy fáciles de realizar. O sea, yo antes me dedicaba a hacer instalaciones de este estilo y se puede decir, como se ve en la imagen, siete placas en menos de 4 días. Ponemos 4 para curarnos un poquito de salud. En menos de 4 días la instalación está hecha y sin grandes molestias. No da mucho trabajo. Importante, ayuntamiento. Conocer cuáles son las ordenanzas municipales del ayuntamiento antes de acometer una instalación de este estilo. Bueno, mantener. Son muy fáciles de mantener y se limpian con la lluvia. Es verdad que este tipo de instalaciones son muy básicas. Las placas se conectan a un inversor en función del número de strings o en función del número de series paralelos que tengan las placas. Haya que conectar o haya que poner unos fusibles intermedios. Unos fusibles que con el tiempo y con el uso se pueden llegar a fundir, pero es simplemente abrir una protección de fusibles y volver a meter. El seguimiento es muy sencillo con una monitorización. Con una monitorización es muy sencillo de ver si cualquiera de estos fusibles ha fallado, pero es muy a nivel doméstico son pocas las instalaciones en las que esa protección es necesaria y a nivel doméstico son muy pocas veces el mantenimiento que haya que llevar. Son medidas de eficiencia que nos hacen conscientes de nuestro ahorro, que nos hacen conscientes de nuestro consumo y aumentan el ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, cuando nosotros tenemos una instalación de autoconsumo, la primera diapositiva, lo que ya os he mencionado, ¿no? Yo, ¿qué opción tendría en mi propia vivienda de destinar los consumos y tratar de ahorrar lo máximo posible si tuviera una instalación de fotovoltaica en mi cubierta? Pues trasladaría el consumo que tendría el lavavajillas, que en vez de ponerlo, por ejemplo, a la noche, lo trasladaría al mediodía sabiendo que mañana vamos a tener buen tiempo. Trasladando estos conceptos ya estamos ahorrando, teniendo una instalación fotovoltaica. Pero tener una instalación fotovoltaica también nos hace conscientes de qué es lo que estoy encendiendo en cada momento. Me hace consciente de que pues encender los fuegos con la lavadora y otros electrodomésticos de mayor consumo y de mayor demanda de potencia, bueno, pues nos están obligando, por ejemplo, a tener una mayor potencia contratada en nuestra factura eléctrica. El poder reducir esta potencia contratada es una medida directa de ahorro en nuestra factura eléctrica y en nuestro consumo. Nos hace conscientes de lo que estamos consumiendo en cada momento, el tener una instalación de este estilo. Y bueno, el tener también lo que os comentaba en la primera parte. Estas son instalaciones de eficiencia. Una instalación fotovoltaica, además de reducir nuestro consumo, reduce las pérdidas del sistema eléctrico. Es muy poco conocido que uno de los, no sé, cuarto, quinto decimal o varias decimales de nuestra factura eléctrica, una parte de nuestra factura eléctrica, viene en los peajes, estamos pagando las pérdidas del sistema eléctrico. Estamos pagando la ineficiencia del sistema eléctrico. ¿Y a qué viene esta ineficiencia? Esta ineficiencia es debido a que estamos generando la gran parte de la energía que estamos consumiendo en grandes centros productivos de energía eléctrica, lejos de nuestros puntos de consumo, lejos de nuestras casas, lejos de nuestras empresas y lejos de nuestras viviendas. Esa energía generada, por ejemplo, en las centrales de ciclo combinado de Castejón, la tenemos que transportar. Hay que elevarla a alta tensión. Son torres, como es evidente, son torres de alta tensión. Hay que elevarla a alta tensión y evitar que circule mucha corriente por esos cables porque existen pérdidas en forma de calor y otros tipos de pérdidas, claro. Y esas pérdidas equivalen
pueden llegar a equivaler al 30% de la energía generada. Si somos capaces de generar la energía que necesitamos cerca de los puntos de consumo, lo que estamos haciendo es demandar menor energía a las centrales de generación, a las grandes centrales de generación. Estamos demandando que estas líneas transporten menos energía y a menor energía, menor pérdida. Si hay menos pérdidas en el sistema eléctrico, estamos reduciendo la factura eléctrica de todos nosotros. Por eso decimos que este tipo de instalaciones son solidarios con la sociedad y con nuestros vecinos. Y bueno, una cosa importante, ¿no? Cualquier vivienda que queramos alquilar, cualquier vivienda que queramos vender, estamos obligados a tener un certificado energético, una catalogación energética de la calidad de aislamiento energética, etcétera, de nuestra vivienda. Pues poner una instalación de este estilo, una instalación fotovoltaica en la cubierta de nuestra vivienda, conseguimos subir un escalón. Aumentamos un escalón en la catalogación energética de nuestra vivienda. Y esto obviamente pues le da pues mayor valor a la hora de pues, o bien alquilar o bien vender nuestra propia vivienda. O incluso ahorrar en nuestra factura. Y bueno, todo esto ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con energía solar. La energía solar es, por suerte, una energía, decimos que es renovable, lógico, segura y gratuita. Le decimos segura porque todos los días sale el sol. Aunque llueva, estas instalaciones generan. Podemos llegar a generar con un día lluvioso, nublado, oscuro, pues en torno quizás como máximo un 5% de la energía, de la potencia nominal de la instalación. Pero aún y todo siguen funcionando. Por eso decimos que es una energía segura, no solo de forma con respecto a la seguridad eléctrica y la seguridad hacia las personas que están o que tienen una instalación de este estilo, obviamente, para eso se cumplen los reglamentos y para eso existe toda una regulación en protecciones de este tipo de instalaciones, sino que tenemos garantizado que todos los días vamos a generar, aunque sea un poquito, pero todos los días vamos a generar energía. Y bueno, pues con este tipo de instalación colaboramos en la disminución del cambio climático. Evitamos la emisión de gases de efecto invernadero. Al generar energía renovable, evitamos el que estas centrales de ciclo combinado, o estas centrales nucleares, o estas centrales, esperemos que cada vez menor número de centrales de carbón, tengan que generar energía consumiendo, quemando combustibles fósiles y emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tendemos hacia la electrificación de nuestros... Esta es la central de Castejón y este es un poco el futuro de la izquierda, es el que deseamos y la fotografía de la izquierda es la que nos queremos olvidar. Entonces tendemos hacia una electrificación, nos estaba diciendo. Esta electrificación de la movilidad, esta electrificación de nuestras fuentes de energía para calentar el agua o para calentar nuestras viviendas, se va a tender hacia la electrificación. Esta electrificación, obviamente, lo importante es de dónde proviene esa energía eléctrica que estamos consumiendo para todos nuestros usos. Esa energía eléctrica tiene que ser renovable y tiene que ser lo más cercana posible. Y bueno, ¿no? Curiosidad, para poder equilibrar las emisiones del consumo doméstico que tiene una vivienda al año, que equivaldría aproximadamente a hacer 10.000 kilómetros con un coche diésel. Pues tendríamos que plantar 150 árboles, que a lo largo de toda su vida sería lo que absorbería de CO2, el equivalente en CO2 absorbido por 150 árboles para poder equilibrar las emisiones de nuestro consumo doméstico anual, a nivel de curiosidad. Bueno, centramos un poquito ahora en la historia del marco legal. Bueno, no me voy a dilatar demasiado. El marco legal venimos de unas energías renovables primadas. En el 2015 el impuesto al sol, muchísimo miedo, nos iban a penalizar por consumir energía que estábamos generando en nuestros propios tejados. El autoconsumo colectivo estaba totalmente prohibido.
Bueno, estamos en octubre del 2018, se deroga el Real Decreto del 2015, se elimina el impuesto al sol, se abre el cielo, se eliminan las nubes y parece que el autoconsumo colectivo se va a legalizar. Y en abril del 2019, del año pasado, tenemos ya un Real Decreto que nos habilita para desarrollar el autoconsumo a todo tipo de niveles. Es una evolución importante hacia un modelo de generación renovable y distribuido, de energía renovable y cercano a nuestros puntos de consumo. En este abril del 2019 podemos decir que se regula el autoconsumo colectivo, aunque ha pasado año y medio, y es cuando realmente tenemos esta otra foto de todas las modalidades que tenemos para poder desarrollar instalaciones de autoconsumo, para poder desarrollar instalaciones fotovoltaicas para para generar la energía que nosotros estamos consumiendo. Yo con este diagrama, con este cuadro, lo que me gustaría o lo que me gusta decir es que casi se puede hacer cualquier cosa de la que se nos ocurra. O sea, yo puedo poner placas solares en el tejado de mi comunidad de propietarios destinados solamente para mi vivienda. O podemos poner placas solares destinadas a generar la energía que solo consumen las partes comunes, los consumos comunes de nuestro bloque de viviendas. O puedo incluso generar yo en el tejado comunitario, obviamente con el permiso de la comunidad de propietarios, y derivar parte de la energía que estoy generando a mi vecino de la puerta de al lado. O no solo a mi vecino de la puerta de al lado, sino al del primero también. Y llegaremos a un acuerdo. Llegaremos a un acuerdo de cómo queremos, de cómo nos vamos a compensar sobre esa energía que yo, mi instalación, gracias a mi inversión, estamos generando. Existen modalidades, ¿no?, de instalaciones en las que tenemos un excedente. Bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Pero esto lo importante y lo bonito y lo curioso es que nos abre un patio de juego muy interesante en las distintas modalidades de tipos de instalaciones, de esquemas que podemos desarrollar, incluso en una comunidad de propietarios. Vamos a ver un poco los esquemas, ¿no? Ya hemos visto en la primera diapositiva, donde tenemos una vivienda unifamiliar, donde tenemos una instalación de producción, donde esa energía que estamos generando a través de las placas solares fotovoltaicas pasa por un inversor, se transforma al tipo de energía, al tipo de corriente que nosotros podemos consumir en nuestros electrodomésticos. Un solo consumidor es una instalación individual de autoconsumo, donde en algunos momentos generaremos más de lo que necesitamos, estamos generando esos excedentes, los verteremos a la red y lo que vamos a conseguir va a ser una compensación en nuestra factura eléctrica. Esta instalación, como veis, conectada en red interior. Como veis, esa línea roja discontinua está conectada aguas abajo, es decir, bueno, en este caso más arriba, en nuestra propia vivienda. El contador de consumo, nuestro contador de consumo, está más fuera de nuestra vivienda, pero la instalación está conectada dentro de nuestra casa. Lo que quiero enseñaros es en qué consiste la compensación. Estos excedentes que no estamos consumiendo en ese instante, se vierten a la red, pasan por el contador. Este contador, por un lado, consumirá la energía que estamos demandando de la red eléctrica, ¿vale? Y por otro lado, registrará la energía que hemos generado pero no hemos consumido y se vierte a la red eléctrica. Si tenemos una instalación de este estilo, bueno, sin instalación, vamos a ver nuestra factura eléctrica. Yo creo que no voy a ser muy concreto. Tenemos una instalación con parte fija de potencia contratada, en este caso 575, en este ejemplo, y energía consumida 400 kilovatios hora. Al precio que hemos acordado con nuestra comercializadora, estamos pagando más los diferentes impuestos, impuesto eléctrico, alquiler de contador, más el IVA, una factura de 83 euros este mes. ¿Qué pasaría si tenemos esta instalación fotovoltaica donde, bueno, no me dice la potencia en el ejemplo, pero generamos 500 kilovatios hora este año? El total generado han sido este mes, 500 kilovatios hora. El precio del excedente, este excedente que nos van a compensar, la tarifa de compensación va a ser a 50 euros megavatio hora.
y el precio del pool, es decir, si nosotros vendiéramos esa energía, sería 52 euros megavatio hora. Pasamos al ejemplo. Es decir, si esta instalación, gracias a esta instalación, de estos 400 que hemos consumido, 120 kilovatios hora los hemos generado, los hemos autoconsumido, es un dinero que directamente nos lo hemos ahorrado en nuestra factura. ¿Qué pasa con los 380 kilovatios hora que no hemos consumido, que los hemos vertido a la red? Se nos compensa a 0,50 ese precio acordado de compensación con nuestra comercializadora, se nos compensa esa tarifa y se resta siempre en euros, no en energía. No se hace un balance neto, se hace un balance económico. Ese balance económico nunca, y esto es por ley, nunca puede ser mayor a esta parte del coste de energía. No los peajes, sino el coste de energía. Esto conlleva al final de nuestra factura un ahorro del 50%. La otra opción, que sería sin compensación, sería la venta de energía. Nos damos de alta como productores de energía eléctrica, vendemos esos 380 kilovatios hora de energía que nos han sobrado al precio del mercado eléctrico, pero tenemos que pagar el impuesto de generación y los peajes de generación con la distribuidora. Al final, en este concepto, con esta modalidad de autoconsumo, obtenemos un 46% de ahorro solo en nuestra factura. Este ejemplo está cogido del IDAE, ¿vale? Del manual del IDAE para legalizar este tipo de instalaciones. Nos centramos un poco también en este tipo de instalaciones. En este caso ya estamos en una torre de viviendas en la que en la cubierta se ha hecho una instalación fotovoltaica y en la que tenemos dos consumidores asociados a esta instalación de generación. Esta instalación de generación tiene que llevar un contador neto de generación neto. Este contador contabilizará toda la energía generada y, como veis, esta vez ya sí que se conecta más abajo, de los propios contadores de cada uno de los consumidores. En este caso, si ponemos un sistema antivertido, bueno, hoy en día es muy raro el caso en el que se hagan instalaciones sin excedentes, sobre todo gracias a esta compensación en factura, y con ese excedente que genere se les compensará a estos dos vecinos. Las instalaciones de autoconsumo colectivo tienen una regulación. En esta regulación es necesario definir los coeficientes estáticos de reparto, que luego veremos. Este tipo de instalaciones también se pueden desarrollar de diferentes formas. No tenemos por qué estar en la propia cubierta, sino podemos poner un molino eólico en el ejemplo. Valga, en vez de unifamiliar, podría ser torre de viviendas, un molino eólico que, gracias a una comunidad energética generada, podríamos estar generando la energía y autoconsumiéndola a menos de 500 metros del punto de generación. O una red, toda una red de autoconsumos colectivos a través, en este caso no sería red interior, sino sería a través de la propia red de distribución. Hemos evolucionado. En esta diapositiva pone generación con generación, olvidémonos de la cogeneración, puede ser renovable, fotovoltaica colectiva, con excedentes, no acogida a compensación. Hoy en día se puede hacer acogida a compensación. Y bueno, ¿cómo estamos nosotros dimensionando y cómo estamos asesorando a la masa social de la propia cooperativa, a los interesados, a los más de 100 comunidades de propietarios que forman parte de la cooperativa Goyener? Se nos han acercado muchas comunidades de propietarios para interesarse de cómo dimensionar este tipo de instalaciones, qué es lo que Goyener ofrece, ¿no? Para empezar, lo que sí se hace en todas las comunidades de propietarios es un análisis de la factura de los consumos comunes. Un análisis que optimice para optimizar no solo la potencia contratada, sino también la tarifa de los consumos comunes. Ascensores que tienen una tarifa o una potencia contratada exagerada, estamos viendo que cada vez se obtienen,
todas o la gran mayoría de las comunidades de propietarios que le hemos hecho este análisis terminan ahorrando directamente en su factura eléctrica. Una parte importante o muchas de estas comunidades de propietarios quieren analizar la opción de hacer una instalación fotovoltaica en su cubierta destinada para un autoconsumo colectivo de muchos de sus vecinos. Estas instalaciones lo que hacemos es analizar las curvas de consumo horario, es decir, cogemos el consumo horario de todo un año de cada uno de los vecinos que quiere participar, lo comparamos con la capacidad de producción que hay en la cubierta de estas viviendas y dimensionamos la instalación a la mejor potencia, a la potencia óptima en vatios en paneles para generar esta energía necesaria. Este es un ejemplo real de una instalación de una comunidad de propietarios en San Sebastián con 17 puntos de consumo. Estos 17 puntos de consumo, después de cotejarlo todo, nos sale una potencia de 25 kilovatios. Esta instalación, gracias a esta instalación, el 37% de la energía que consumen los consumos comunes de este bloque de viviendas, el 37% se va a generar en su cubierta. Lo que conlleva que con la compensación en factura se van a amortizar esta instalación en 8,8 años, con un precio aproximado de mercado de esta instalación de casi 34.000 euros, IVA incluido. Este informe que nosotros preparamos para las comunidades que están interesadas, estos informes obviamente tienen una parte, vemos aquí una curva de generación real, una curva de consumo de las partes comunes de este bloque de viviendas, que como veis es bastante lineal, y la casación horaria de la producción solar con el consumo. Vemos que esta parte verde es realmente toda la energía que se le quita al consumo, que va directo al ahorro en la factura, y esta parte naranja, la parte excedentaria, es la que se compensará en la factura eléctrica. Mes a mes, vemos que hay unos meses en los que hay mucha generación y hay más excedente, pero vemos que esta instalación concretamente conlleva un ahorro del 44% en su factura eléctrica anual. Nosotros lo que hacemos es, hacemos esta previabilidad de los consumos de las instalaciones, hacemos un acompañamiento, es decir, ponemos en contacto, nosotros no somos instaladores, pero estamos rodeados de una serie de profesionales que son socios colaboradores de la propia cooperativa, que son empresas instaladoras de este tipo de instalaciones. Y lo que ayudamos es hacer un llave en mano a través de estas empresas para poder desde el primer principio gestionar el permiso de obra, instalar todo el material, puesta en marcha y legalización de la instalación. Y siempre basado en un estudio bien hecho de las necesidades reales casadas hora a hora. Y vamos a ver un poco ya lo que es una instalación con 5 consumidores de un autoconsumo colectivo para 5 consumidores. Este es un ejemplo de un bloque de viviendas en Navarra. Esta instalación, nos salían estos 5 consumidores, pues habrá muchos de ellos que sean como yo, que salen a la mañana y no vuelven hasta la noche. Pero para 5 consumidores salen que lo óptimo sería hacer una instalación de 3,4 kilovatios de potencia, unos 10 módulos a instalar. Una amortización de 11 años aproximadamente, pero vemos que la curva agregada sería la curva de líneas y esa casación con esos excedentes. Mes a mes, ahorro un 46% en la factura, pero esto es a donde quiero llegar. Estos coeficientes estáticos de reparto. Los coeficientes estáticos de reparto es un porcentaje que hay que asignar a cada uno de los consumidores por ley. Estos porcentajes lo que supone es que la energía que se va a generar hora a hora, pues se va a destinar un 3,78% al primer consumidor, un 28% al segundo, un 59% al tercero. Lo que se ve claramente es que viene el primero, el tercero, el cuarto y el quinto no tienen un consumo diurno. Casi podríamos decir que tendrán un consumo nocturno más alto.
Y en cambio los dos, el segundo y el tercero, tendrán un consumo diurno más alto. Se les destina más porcentaje de participación en esta instalación de autoconsumo y lógicamente mayor ahorro y lógicamente mayor participación a la hora de tener que hacer frente a la inversión inicial. Estos coeficientes que son limitantes, que lo que, bueno, si por un lado aquí definimos cuál va a ser la tasa de autoconsumo de cada uno de ellos, lo que obliga es que, por ejemplo, si el primero no está en casa, perdona, el tercero, que es el que más porcentaje tiene, no está en casa, el, el resto no podrían aprovechar la energía, parte de esa energía del 59% destinada a ese domicilio. Estos señores tienen los días contados. Pasaremos de los coeficientes estáticos de reparto a una fase intermedia, que sean los coeficientes estáticos de reparto horario, lo que supondrá tener que definir un porcentaje para cada hora del año y terminará por definirse los coeficientes dinámicos de reparto, donde realmente si ese tercer consumidor con el 59% no está en casa, el resto podrán repartirse esa energía generada y esa energía ahorrada. No tiene que ser un limitante a la hora de decidir hacer una instalación de este estilo. Estas instalaciones, luego veremos, estas instalaciones se están haciendo y es un proceso en el que va a ser un proceso natural de desarrollo normativo en el que se aprobarán los coeficientes dinámicos de reparto y veremos cómo incrementarán los ahorros de nuestras instalaciones. Yo estimo que en un par de años máximo tendremos que tener en vigor los coeficientes dinámicos de reparto. Vale, una vez planteada, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en que queremos hacer un estudio de cómo dimensionar una instalación fotovoltaica, cuál va a ser la instalación fotovoltaica óptima para los vecinos que se quieran sumar a esta iniciativa dentro de la comunidad de propietarios. Nos hemos puesto en contacto ya con la cooperativa Goyener y más concretamente con la de Nafarcop, que estudia los proyectos de autoconsumo, la parte de generación. Nafarcop nos ha hecho un informe en la que nos aparece cuál es la potencia óptima. Tenemos un presupuesto aproximado de lo que nos va a costar hacer una instalación de este estilo. Vamos a los vecinos, presentamos ya el proyecto al resto de vecinos para ver quién más se quiere sumar a esta iniciativa. Tenemos dos opciones de instalaciones en la que puede ser destinada solamente a los consumos comunes o una instalación en la que no solo los consumos comunes, sino también puede haber parte de vecinos o de privados que quieran entrar en la instalación. O paralelo a esta instalación también podría ser un solo vecino que quisiera aprovechar una superficie comunal para un uso privativo, que sería generar su propia energía, que también es posible. Los dos últimos ejemplos los englobo dentro de la opción de que haya un privativo que vaya a aprovechar esta instalación. Si tenemos una instalación en la que solamente se va a nutrir los consumos comunes, ascensor, alumbrado, ventilación de garajes, antena de televisión. Si tenemos piscina, la bomba de la piscina, la depuradora, etcétera. Sería una instalación en la que, bueno, pues sería una instalación comunitaria donde se presenta el proyecto, donde se vota entre los presentes, entre los que están en esta reunión de la comunidad, entre los presentes, se vota el proyecto, tiene que salir en mayor cantidad de votación que están de acuerdo, tienen que ser un sí más votos que el no. Se recoge en acta esta reunión y se da a los no presentes el voto presunto, que se llama, la opción de que participen en esta votación. Creo que es en un plazo de un mes, tienen un mes para poder ejercer su derecho a opinar y a votar. Los que no votan pasarían a formar parte del sí, porque ha ganado el sí en esa votación inicial, y en el recuento final 3/5 partes de la comunidad tienen que estar de acuerdo.
Es decir, ley de propiedad horizontal, artículo 17.3. 3/5 partes de todos tendrán que estar de acuerdo para poder realizar e implementar esta instalación. En el caso de que sea una instalación comunitaria. ¿Qué pasa si esa instalación comunitaria que hemos definido queremos meter familias que se quieran acoger, vecinos que se quieran acoger y aprovechar y autoconsumir de esta instalación? Esta instalación ya está regida por el artículo 17.1. Bueno, ¿cuál sería el caso? Espero no equivocarme. El caso es 1/3 de la cuota de participación, es decir, un tercio de los vecinos tienen que participar en esta reunión de la comunidad. Y en esta reunión de la comunidad, mínimamente 1/3 de los integrantes de la comunidad, 1/3 de los participantes tienen que votar a favor de la instalación. Con estas dos condiciones, 1/3 y 1/3, 1/3 de participación y 1/3 de votos positivos, podría salir la instalación adelante según el artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Lo que sí nos gustaría es, bueno, nosotros dentro de la propia cooperativa tenemos un modelo de gobernanza, bueno, pues que buscamos, siempre tratamos de buscar el acuerdo. No existe existe lógicamente un sí tajante, existe un no tajante, pero existe una figura intermedia que es en la de, bueno, vamos a decir que sí, pero siempre es mejorable. Lo que sí fomentamos y lo que sí defendemos desde el modelo de gobernanza que tenemos en Goyener es la presentación de opciones. Si, por ejemplo, hubiera vecinos que no están de acuerdo o que no les parece bien o que votarían en contra de este tipo de instalaciones, siempre seguro que existe alguna forma de acordar y de mejorar las condiciones para que ese voto negativo pueda convertirse en un suficientemente bueno como para ser un sí. No es un sí tajante, es un suficientemente bueno. Os invitamos en vuestras comunidades de propietarios, en vuestras comunidades vecinales, que soy como vecinos y personas que somos, a plantear diferentes opciones, a imitar este modelo de gobernanza y a no encerrarnos y a no obcecarnos y cerrarnos en un no, sino siempre existe la posibilidad de plantear otras nuevas opciones. Y bueno, paso ya a haceros ejemplos reales de instalaciones de autoconsumo en este caso. Son instalaciones de autoconsumo. Este es el Ayuntamiento de Araquil, que se hizo una instalación fotovoltaica, se hizo el año pasado. La verdad que están muy contentos, están consiguiendo ratios de autoconsumo y de ahorros económicos mayores a los que preveían. No solo eso, el Ayuntamiento de Araquil también está sacando nuevas ordenanzas antiguamente tenía una ordenanza que limitaba mucho estas instalaciones, las ha mejorado para todo lo contrario, fomentar el que los vecinos del valle quieran y instalen nuevas instalaciones de autoconsumo colectivo y de autoconsumos individuales. Esta es una instalación que está en construcción, esta es en Oresa, en Guipúzcoa, que esta foto es del lunes pasado. Está sin terminar, veis los cables como cuelgan, pero esta instalación es de todo un pueblo. Son 66 kilovatios que va a nutrir de energía local y energía renovable y local y cercana a 49 puntos de suministro de todo el pueblo. Es decir, la idea es que todo el pueblo de Orexa participe en esta instalación de autoconsumo colectivo. El objetivo de esta instalación es generar una comunidad energética pues, que derive en nuevos proyectos, no solo de energía renovable, no solo de consumo, sino también orientados hacia la eficiencia energética, a la reducción de consumo, al aislamiento de la vivienda, a la transformación de calderas de gasoil y calderas de gas en calderas de biomasa, en bombas de calor e incluso la movilidad eléctrica o la movilidad sostenible, el coche compartido o la movilidad eléctrica que se abastezca de esta instalación y nuevas instalaciones que quieren instalar. Y esta es una instalación de, bueno, propiedad del Ayuntamiento de Pamplona que está, si no me equivoco, está en un colegio. Está en un colegio que, bueno, que se instaló para que este colegio tenga
parte de la energía que genera o parte de la energía que consume generada desde su propia cubierta. Y con esto os doy las gracias por la atención y bueno, abrimos, si queréis, la ronda de preguntas. Recordaros que estamos aquí en la calle Nueva, en nuestra web. Cualquier duda que tengáis, cualquier estudio que queráis que se trabaje desde que se analice vuestra comunidad de propietarios, estamos abiertos a partir desde el análisis de vuestras facturas eléctricas, tratar de ahorrar o tratar de daros la mejor de las tarifas y el mayor de los ahorros y fomentar esa energía distribuida, esa energía generada de forma distribuida, de forma cercana y de forma renovable. Muchas gracias, Eskerrik asko. Bueno, Xavier, muchas gracias. Cualquiera que quiera participar lo puede hacer vía chat o activando el micrófono, como prefiráis. No sé si... Yo no me estoy viendo, no sé si me veis. ¿Menchu? No, ¿te has quitado el vídeo? ¿Me he quitado el vídeo? Sí. Aquí estoy. Vale, ahora sí. Hola Xavier, soy Chris. Hola, Chris, ¿qué tal? Bien, bien. Una pregunta, como nadie más está preguntando por el momento, para empezar. Estas, ¿cómo las has llamado? Coeficientes estáticos de reparto. ¿Son revisables o se determinan al inicio y ya están así para siempre o hasta que se cambie la ley? A ver, entendemos que si esta ley se va modificando, aparecen estos coeficientes de estáticos de reparto horario. Automáticamente estaremos, todos aquellos que tengamos una instalación de este estilo, tendremos que adaptar nuestros coeficientes de estáticos de reparto a los horarios y así progresivamente hasta que lleguemos a los dinámicos. No entendemos por qué no directamente pasamos de los estáticos a los dinámicos. No entendemos por qué el Ministerio de Transición Ecológica quiere pasar por unos coeficientes estáticos horarios, pero podremos hacer esa transición automáticamente hacia esos coeficientes de reparto, horarios o dinámicos. Anualmente, Chris, todos los años, imagínate que, bueno, pues que seguiremos con los estáticos por otros muchos años, anualmente tendríamos la opción no solo de cambiar los coeficientes, sino incluso también de cambiar la modalidad a la que está acogida la instalación. Por dificultad, imagínate que por dificultad de la técnica de la propia red interior del bloque de viviendas, estamos obligados a no podemos evacuar la energía excedentaria. Inicialmente podemos legalizar una instalación que es mucho más fácil de legalizar, una instalación sin excedentes, donde solamente generaremos según tengamos según vayamos consumiendo, no generará excedentes y al año siguiente, debido a una serie de reformas que hayamos acometido en nuestra comunidad de propietarios, pues podamos cambiar de modalidad. Podremos cambiar de modalidad y podemos anualmente o incluso, imagínate que un participante o un vecino de la propia comunidad vende su piso y el nuevo vecino no quiere formar parte de esta instalación de autoconsumo. En este tipo de cambios se presupone que sí que se podrán cambiar y modificar los coeficientes de reparto. Sí, o el patrón de consumo va cambiando porque alguien se jubila y ya pasa mucho más horas durante el día en casa, ¿no? Algo así. Sí. Vale, gracias. A ti. Xavi, si quieres te leo lo que hay en el chat. Vale, sí, lo acabo de abrir. Pregunta Edu, ¿para la compensación de excedentes entre los participantes se utiliza el mismo coeficiente estático que para el autoconsumo? Sí.
Ese coeficiente de reparto, lo que a la hora de repartir, ese reparto se hace horariamente. Si esta hora hemos generado 10 kilovatios hora y en función de los coeficientes de reparto, tú en tu vivienda has consumido 3 y te corresponden 4, esa hora habrás generado 1 kilovatio hora de excedente, que irá en función de la generación y de ese coeficiente o lo que a ti te corresponde autoconsumir. Si ese autoconsumo, lo que te corresponde es mayor a lo que has consumido, has generado un excedente que se te compensará en la factura eléctrica. Luego Maite pregunta, ¿hay un mínimo de instalación de una central solar fotovoltaica para obtener la catalogación energética? No, basta con hacer una instalación pequeñita. Al final, lo que mandan las instalaciones de este estilo, bueno, son las necesidades. O sea, se pueden instalar dos placas solares con microinversores, se pueden instalar instalaciones pequeñitas que no limitan para nada en esa certificación o en esa catalogación energética. Luego Eva comenta, he leído cierta información sobre los microinversores y que presentan ventajas para instalaciones privativas. ¿Podrías comentar algo al respecto? Bueno, a ver. Bueno, es una pregunta un poquito técnica. Estos microinversores a la hora, bueno, pueden facilitar mucho la instalación si en vez de hacer una instalación colectiva, fueran muchas individuales conectadas a red interior. En vez de hacer una sola instalación colectiva, haces N instalaciones individuales. Tener en cuenta que estas instalaciones hay que conectarlas a la red interior. El llevar desde una cubierta comunitaria al cuadro general de cada una de las viviendas puede ser algo complicado. En cambio, puede ser más sencillo, aunque no lo parezca, sí que será más largo, pero seguramente sea más sencillo llegar hasta la agrupación de contadores que haya en el cuarto de contadores. Entonces, se puede hacer a la red interior este tipo de conexiones directamente ya en alterna, sin tener que utilizar una gran superficie para instalar inversores individuales. Y luego, cuando las distancias son muy largas, cuando las distancias en continua desde las propias placas a estos inversores son muy largas, se recomienda o se puede recomendar instalar microinversores para que esas pérdidas debidas a la corriente continua, que son más altas que las propias de la corriente alterna, se minimicen. Así a bote pronto se me ocurren estas dos. Seguro que entre nosotros hay algún otro técnico que pueda aportar más ideas a esta pregunta. Vale. Os invito a participar, ¿eh? Manuel, si quieres activarte el micrófono, perfecto. No se te oye. No se te oye, Manuel. Igual con los cascos, no sé. Bueno, leo un momento la pregunta de Maite que decía, comentar que hay ahorros importantes con la compensación de energía. ¿Cuánto es lo máximo que se puede ahorrar? ¿Y cuáles son los rangos de retorno de inversión? Vale, con este concepto de la compensación de energía tenemos que tener muy en cuenta que sobredimensionar una instalación para tener una compensación alta, corremos el riesgo de generar una energía que no se nos va a compensar. En el ejemplo que he puesto en la diapositiva, pues que si mal no recuerdo eran menos 19 euros, en la factura eléctrica aparecía, en la parte variable aparecía término de energía, energía consumida, peajes de energía. Esa compensación en euros, esos menos 19, nunca pueden ser mayores que los 19,36 que aparecía en concepto de energía consumida. Los peajes no se pueden restar.
Con lo cual es muy importante hacer un dimensionamiento óptimo, bueno, de la instalación para no generar un excedente que no se vaya a compensar y termine regalándose esa energía. Esos ahorros depende de la factura de cada uno de nosotros, depende de nuestros consumos, depende de si tenemos un consumo alto o si tenemos un consumo más bajo. Pero tened en cuenta que si la energía autoconsumida instantáneamente, la que se genera y directamente la consumimos, la estamos ahorrando pues a esos 12 céntimos aproximadamente, 12 céntimos, 10 céntimos de euro por cada kilovatio hora, la compensación se va a compensar a 5. Es decir, algo menos de la mitad de lo que nos cuesta. O sea, lo realmente interesante de estas instalaciones es generar para autoconsumir, no generar para compensar. Porque para empezar, esa compensación está limitada y más bajo de lo que pensamos. Darte un número de ahorro depende de cada uno, dependerá de los consumos que tenemos cada uno en nuestra vivienda, de nuestra factura mensual y del excedente energético que tengamos. Retornos de pregunta también, ¿cuáles son los rangos de retorno de inversión? A nivel doméstico y sin ningún tipo de ayuda, sin tener en cuenta desgravaciones fiscales, vamos a estar en torno a los 12, 13 años, en torno aproximadamente del retorno de la inversión. Os he dicho, no tengamos en cuenta solamente el retorno de la inversión en euros, sino tengamos también en cuenta pues los beneficios ambientales y beneficios sociales y beneficios sociales que tenemos con este tipo de instalaciones. Que eso no entra normalmente en una ecuación de inversión dividido en ahorros anuales igual a periodo de amortización. Tengamos un poco, ampliemos las miras hacia otro tipo de retornos también casi igual de importantes. Bueno, Manuel, a ver si te oímos ahora. No te oímos, Manuel. Bueno, pues igual lo leo. Vale. Decía... Sigue uno que dice pregón, perdóname, Mirenchu. Pregón, cambio de hábitos, importante. Importante. Lo hemos visto en las curvas, quizás los que no estamos muy acostumbrados o los que no estéis muy acostumbrados a ver gráficas o lo que no se puedan, que no sean fáciles de interpretar, tratemos de dimensionar o de distribuir o de derivar nuestros consumos hacia un horario más solar. Si tenemos una instalación de este estilo, nos daremos cuenta, una instalación fotovoltaica, por ejemplo, nos daremos cuenta, y como toda la lógica nos indica, es que cuando más fuerza tiene el sol, que es al mediodía, es cuando más se está generando la instalación. Derivemos nuestros consumos a ese horario. Por eso decía, yo que estoy fuera de casa todo el día y quisiera aprovechar al máximo una instalación de este estilo, trataría de programar el lavavajillas, por ejemplo, o programaría incluso el termoeléctrico que tengo de agua caliente para que funcione con ese rango, en ese rango de horarios cercanos al mediodía, para poder sacarle el mayor rendimiento. Bueno, Manuel, hemos hablado ya un poco de esto, pero preguntaba, ¿la compensación sería como energía renovable comprada por vuestra distribuidora? A ver, no termino de entender del todo la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Dónde está? Yo que por la distribuidora que tengáis a través de Goyener. ¿Dónde está, Mirenchu, la pregunta? Está el hilo de la primera. No. Vale, ¿no? Después de la de Eva. Después de la de Eva. Arriba. Es que vale, te puedo preguntar por Eva. La compensación sería como energía renovable comprada por vuestra distribuidora. Sí, básicamente por ahora sí. Tened en cuenta que lo de la compensación, si en abril teníamos un nuevo decreto, casi hasta enero de igual febrero de este año, no sé si creo que me estoy quedando hasta corto. No sé si era enero o junio, ya se me ha olvidado, se pudo empezar a compensar por las comercializadoras. Entonces, lo que las comercializadoras, gracias a esta compensación,
si estamos ahorrando, si no estamos ahorrando, si tenemos una energía con la que no tenemos que comprar porque podemos contar con esa energía que nos computa como energía que podemos luego vender a otros socios, es una matemática todavía muy difícil de poder valorar y decir, bueno, vamos a, vamos a subir el precio de la energía compensada, vamos a subir la tarifa de la compensación por encima de lo que realmente tiene un coste, tiene el coste de esta energía. Sí que vamos un poquito por encima de todas formas, Manuel. Las PVPCs, las tarifas PVPCs sí que son las que la compensación va acorde al precio real del mercado, el mercado medio ese mes. Nosotros sí que vamos un poquito por encima. Aquí existe un juego y es el juego de qué pasa con la energía, que las instalaciones de autoconsumo generan y no son compensables. Es decir, cuando el término de compensación es mayor al término de la energía consumida, ¿qué pasa con esa energía? ¿Quién se la queda? Pues esa energía se la quedan las comercializadoras. Esa energía se la quedan con las comercializadoras. Esas políticas esas políticas de marketing donde el precio de la tarifa de compensación es una tarifa de compensación súper alta, que lo podemos ver en el mercado, pues bueno, puede acarrear por detrás el decir, bueno, sí que hacemos una apuesta en la que estamos compensando energía a precio muy alto, pero por otro lado nos estamos, bueno, quizás aprovechando de esa energía excedentaria que pasa al cómputo de la propia comercializadora. Y tenemos más energía que podemos revertir y volver a distribuir o volver a comercializar a nuestros consumidores. O sea que hay un doble juego ahí que tenemos que andar con cuidado. De todas formas, nosotros somos una comercializadora sin ánimo de lucro. Si vemos que la compensación está dejando, bueno, pues vamos a decir un lucro que no estamos siendo justos con nuestros autoconsumidores, variaremos nuestra tarifa de compensación pues para ser más justos. Fernando pregunta, al hilo de la primera pregunta, ¿cómo afecta el coeficiente de reparto a la inversión inicial y cómo afecta el shift de hábitos en el futuro? Vale, bueno, los coeficientes de reparto conllevan un ahorro. Esos coeficientes de reparto, debido a ese coeficiente de reparto, una familia ahorrará más que otra, con lo cual se puede entender, pero todo esto, bueno, voy por partes, se puede entender que esa familia que más va a ahorrar se tendrá que hacer cargo de una mayor parte de la inversión de la instalación, conforme a esos coeficientes. Pero todo esto es lo que tienen que acordar en la reunión de la comunidad de copropietarios para definir cuál va a ser esos coeficientes, cuáles van a ser los coeficientes y cuál va a ser la participación de cada una de ellas. No tiene por qué ser unos coeficientes que maximicen el ahorro o que maximicen la tasa de autoconsumo, sino puede ser unos coeficientes, bueno, pues puede ser por potencia o puede ser por cuota de participación de cada uno de los copropietarios en esa comunidad de propietarios. Lo que tenéis que tener en cuenta es que unos coeficientes diferentes a maximizar el ahorro supondrá un mayor número de excedentes, una mayor tasa de energía que se derivará a la compensación y, en consecuencia, un poquito menos de energía autoconsumida. Pero todo eso está abierto a acuerdos. Edu, ¿es posible actualmente autoconsumo comunitario con baterías e incluso compensación de excedentes? Sí, aunque bueno, me sale decir que quizás pueda ser un poquito contradictorio inicialmente el que si tú tienes unas baterías exista un excedente. Puede pasar, pero sí, puede ser con baterías, acogido a compensación, con excedentes acogido a compensación. El juego de las baterías es algo que lo vamos a ver en el futuro, en la que se puede hacer ese peer-to-peer, en el que, pues bueno, poniendo un ejemplo sencillo, el del tercero pueda vender energía al del primero derecha cuando él tiene las baterías cargadas y el del tercero derecha pues no le quede energía y pueda, en vez de comprarlo a mercado, en vez de comprarlo a su comercializadora en el mercado eléctrico, pues hacer ese juego de reparto de energía entre diferentes vecinos. Lo veremos en un futuro.
Esto yo creo que va ligado un poco a lo que preguntaba Manuel, ¿no? La mecánica de aprovechamiento entre vecinos. No sé si era exactamente esto. Esa no me la has leído, ¿verdad, Milenchu? No, es justo la siguiente. Como estás hablando de eso, ¿cómo Ajá. es la mecánica de aprovechamiento entre Vale. vecinos? Si hay algún aparato que lo gestiona o es virtual. No, inicialmente es la distribuidora quien hace la casación entre la generación y los consumos de cada uno de los consumidores. Ujú. La mecánica de aprovechamiento de los vecinos es lo que os estaba contando, es que llegue un día en el que legalmente el del tercero pueda vender al del segundo, Mm. pero a día de hoy no es viable, no entra en este juego. Yo creo que ahí entrará en juego cuando se apruebe la figura del agregador de la demanda y otra serie de conceptos del mercado eléctrico. En cuanto se regulen, pues se podrá hacer ese tipo de... Pero lo veremos en un futuro próximo. Juan José pregunta ¿qué papel juegan los ayuntamientos en la tramitación administrativa de las instalaciones de autoconsumo? Bueno, realmente para la legalización de la instalación es necesario contar con el permiso de obra o con el visto bueno del ayuntamiento. Por desgracia nos hemos encontrado con muchísimos ayuntamientos que tienen unas ordenanzas municipales que regulan este tipo de instalaciones, pues de forma perjudicial. Pues yo en mi propio ayuntamiento me encontraba que no podía instalar módulos a menos de 1 metro de la cumbrera y a menos de 1 metro del alero. O sea, simple y llanamente porque al arquitecto municipal no le gustaban las placas solares en la cubierta. Por suerte, mi ayuntamiento ya consiguió, bueno, por dar la turra muchas veces, pues conseguimos que esa ordenanza fuera derogada y generaran otra ordenanza que fomentara este tipo de instalaciones. Si no me equivoco, el Gobierno de Navarra está a punto de aprobar una ley de transición energética y por lo que he oído es posible que en esta propia ley, no sé si pueda ser una ley que venga no sé si el Gobierno de Navarra tendrá jurisprudencia suficiente tendrá la capacidad legal suficiente como para regular que este tipo de instalaciones no conlleven una licencia de obras. Ojalá son obras menores. Es como si, en nuestra casa pusiéramos un enchufe más o conectamos, en realidad es como si conectáramos una lavadora. Conectar una lavadora no supone tener que pedir un permiso de obra, pues lo que se pide desde el sector es que este tipo de instalaciones tampoco estén obligadas a solicitar un permiso de obra, estén obligadas a muchas veces a los caprichos de un arquitecto municipal o que sean o que tengamos que pagar un permiso de obra haciendo todavía más larga ese periodo de amortización. No En sé si... algunas comunidades ya lo han quitado las licencias de obra, entonces yo entiendo que aquí van por esos derroteros también. Sí, ojalá, Daniel. Sí. Lo han quitado, pues entiendo que entonces el Gobierno de Navarra también tiene capacidad legal de hacerlo, con lo cual me alegraré mucho. Daniel, no sé si quieres leer tu pregunta o ya que te No, acabas de activar. Sí, básicamente era que yo tenía entendido como que los trámites hasta que se inicia la compensación de excedentes, que son bastante largos, que las comercializadoras están aprovechando un poco, pues tienen una energía de más que tienen y como le sacan un céntimo a todo, pues que se iban hasta casi plazos de 6 meses. Pero vamos, no sé si es una cosa que yo he oído por ahí o que si es real y para que si lo podías comentar, pues te agradecería. Vale, desde que un instalador, puede ser con proyecto o sin proyecto, presente el proyecto o el certificado de instalación eléctrica en industria, obligatoriamente industria avisa a la empresa distribuidora y la empresa distribuidora se pone en contacto con la empresa comercializadora para formalizar el contrato, para aceptar la instalación y formalizar el contrato de autoconsumo, de consumo con autoconsumo acogido a compensación. Y lo que estamos viendo ahora, nosotros tenemos 5 instalaciones propias de este estilo y estas 5 instalaciones propias nos ha costado en torno a 2 meses. A 2 meses. Y para corregirte, Daniel, hasta que esa energía o hasta que esa instalación no termine de firmarse el contrato
de autoconsumo, o perdona, de consumo con autoconsumo acogido a compensación, esa energía no se la queda a la comercializadora, se la queda a la empresa distribuidora. Eso, sí, a eso, vale, a eso me refería. Si nosotros hemos hecho una instalación de 100 kilovatios en la ribera, por ejemplo, y desde industria nos remiten a la distribuidora, de la distribuidora, claro, nosotros hablamos con la comercializadora de la empresa, que es distinta, que la distribuidora es la que nos está poniendo un poco de trabas a la hora de desbloquear el tema. Hace ya, en junio, lo legalizamos en industria. Vale, es una instalación colectiva. No, esta es individual, es de autoconsumo industrial, en una industria. Ajá. Y os están poniendo trabas, ¿eh? Sí, ¿eh? Habéis tenido... Se os está alargando el tema. En junio hicimos nosotros la presentación en industria, que está aprobado por la OCA, aparta y todo, y en industria está bien. Ajá. Y desde Iberdrola, que es la distribuidora, pues no hemos conseguido todavía firmar el contrato. Junio, julio sería igual, cuando lo terminemos de presentar. Pero vamos, en este plazo más o menos. O sea, lleváis 4 o 5 meses. Sí, sí. Vale, nosotros la experiencia que hemos tenido es y no tiene nada que ver con que también seamos comercializadora, porque no somos del visto bueno ni del gusto de la empresa distribuidora. Y bueno, lo que hemos obtenido ha sido en torno a 2 meses de plazo, alguno más, alguno más. Y sí que puedan ser, bueno, pues hay mucho jaleo entre la propia empresa distribuidora de los gestores administrativos. Y hay en este caso, bueno, pues Iberdrola, que el resto de distribuidoras hacen buena a Iberdrola Distribución, tiene una aplicación web en la que puedes dar de alta los expedientes y la tramitación se agiliza. En vez de hacerlo por teléfono o hacerlo por mail o por papel. Tú ten en cuenta, creo que se están centralizando todas las gestiones administrativas de instalaciones de autoconsumo desde Alicante. Y en Alicante reciben todas las notificaciones de todas las instalaciones que se están ejecutando en la red de, en este caso, Iberdrola, que estamos en Monopolio Iberdrola, zona de Monopolio Iberdrola, se están recibiendo, se centralizan en Alicante. Desde Alicante tienen que mover todos estos expedientes y, claro, al final está habiendo un pequeño boom de autoconsumo, de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, se está instalando mucho y bueno, pues no sé, entre que están saturados y si esa cuestión o esa entrega de documentación se hace por mail, eso va por orden de llegada. El hemos podido pecar también de novatos, también un poco, porque al principio nos mandamos los papeles, lo intentamos mandar por carta que no recibieron, luego unos mails que nunca también no conseguíamos contestar, y entonces yo creo que también nos hemos, bueno, pues eso, a ser la primera así un poco más grande que hacíamos y que había que hacer de compensación, pues hemos podido pecar nosotros. Vale, oye, pues nada. Bueno, ánimo porque siempre, bueno, al final, como solemos hacer también muchas veces, la estrategia de la turri, dar la turrada. Sí, hay que estar. Sí, y bueno, sí que os recomiendo quizás bajaros la aplicación, daros de alta como instaladores, o que la propia empresa que os haya hecho la instalación, daros de alta como instaladores para gestionar de forma telemática. Nosotros somos instaladores, la instalación hemos hecho nosotros. Vale. Lo que no habíamos es el trámite que no habíamos. Vale. Vale. Bueno, ahora mismo es que... Gracias. Eva pregunta a ver si habéis trabajado con paneles híbridos. Vale, los paneles híbridos son los que aprovechan el calor propio que generan este tipo de módulos para luego a su vez calentar agua caliente sanitaria, para calentar agua sanitaria. Pues no tengo el placer de haber trabajado todavía con estos paneles híbridos. Tengo que confesar que hace poquito estuve mirando la web. Realmente existe un fabricante, un emprendedor de Zaragoza que está fabricando este tipo de módulos. Si realmente hay alguien entre los presentes que ha trabajado con estos módulos híbridos, le invito a que participe porque sí que también estoy interesado. Son bueno, al final dicen que son módulos que al refrigerar la parte fotovoltaica ganan en eficiencia. Como sabréis, estos módulos a mayor temperatura tienen mayor pérdida de su capacidad de generación. Y bueno, si existe una opción de refrigerar por la parte trasera del módulo con un aprovechamiento para aprovecharlo y calentar agua, pues la verdad es que es un sistema muy interesante.
muy interesante. No hemos trabajado todavía con este tipo de tecnología, pero vamos, ya ves que lo estuve mirando y estoy interesado también en saber cómo están funcionando y qué tal van. Luego Fernando dice, se puede combinar con la movilidad eléctrica. Sí, sí. Bueno, ahora, cada vez más coches eléctricos son tipo grid. Grid significa red y estos coches eléctricos tipo grid se pueden conectar a la vivienda y la propia batería del vehículo eléctrico hace de batería para la vivienda. Podemos tener energía acumulada en el automóvil, en el coche eléctrico, para luego aprovecharlo y hacer un consumo nocturno. Creo que solamente antes había uno de los coches, creo que era el Nissan Leaf, el que tenía la opción de conexión grid. Me imagino que los de alta gama, todos los vehículos eléctricos de alta gama tendrán esa opción grid, pero sí que se puede. Sí que se puede. Es como si realmente hubieras instalado un banco de baterías en tu vivienda en tu vivienda, en tu instalación de la vivienda. Bueno, y lógicamente toda la energía que nos esté consumiendo y que se esté generando, si tenemos la capacidad de acumularla en la batería de nuestro vehículo eléctrico para luego hacer un aprovechamiento y desplazarnos gracias a esa energía acumulada y degenerada en nuestra vivienda, pues es directamente energía que nos ahorraremos en nuestra factura eléctrica como energía autoconsumida a esa tarifa de la que compramos, a la misma tarifa a la que compramos con nuestra comercializadora. Y por último, Juan José pregunta, ¿una instalación con placas solares y baterías debe pagar un peaje al Estado? Por ahora no. Y digo por ahora porque por ahora el aprovechamiento, por ejemplo, bueno, si es una instalación a red interior, aunque sea con baterías, está conectada a la red interior y no utiliza la red eléctrica de la empresa distribuidora, no tiene que pagar ningún peaje. Creo que además era el llamado impuesto al sol, el que llamábamos impuesto al sol, que nos cobraban un impuesto por esa energía que directamente estábamos generando y consumiendo, que ya desapareció en octubre del 2018. Si esa energía que nosotros estamos generando y hemos acumulado y se la trasladamos y se la pasamos a través de la red eléctrica de baja tensión a nuestro vecino del unifamiliar contiguo, esa energía por ahora no paga ningún peaje por utilizar la red de baja tensión. Digo por ahora. Todo puede ser que en cuanto se libere un poquito más y se conozcan un poco más las afecciones que tienen este tipo de instalaciones hacia la red de baja tensión, pues por un lado pasemos a coeficientes dinámicos, por un lado podamos ampliar ese rango de los 500 metros dichosos, pero tengamos ciertas ventajas, pero también alguna desventaja en forma de peajes. Bueno, yo tenía otra pregunta a nivel personal, porque bueno, en el bloque de viviendas de mis padres se están pensando en poner placas solares y el otro día comentando con mi padre teníamos la duda de si el consumo, es que lo has explicado pero muy brevemente y como tampoco soy experta en el tema te pregunto, ¿el consumo de cada uno se registra en el contador particular o sí, de cada vivienda o hay, cómo va ese tema? Es que no tengo ni idea. Cada uno ya tenemos en nuestros bloques de viviendas que existe una centralización de contadores y la energía la contabiliza nuestro contador de consumo. Si pusiéramos una instalación de autoconsumo colectivo, pondríamos otro contador paralelo que contabilizaría toda la generación neta, todo lo que generaría la planta, y en función de esos coeficientes lo distribuiría acorde a lo que el contador de vuestro padre, de vuestros padres, de tus padres, ha contabilizado. Por eso he dicho que, por ejemplo, si a tus padres les corresponde un 10%, ¿no? Tienen un coeficiente de reparto del 10%, y esta hora han generado la instalación 100 kilovatios, le corresponde 10 kilovatios hora.
pero resulta que han consumido, el contador le registra que ha consumido, por cambiar el ejemplo, 12 kilovatios hora. Pues la distribuidora aplicará de esos 10 kilovatios que le corresponden a los 12 consumidos, con lo cual 10 se habrán convertido en autoconsumo y 2 pagaréis a la comercializadora. Y si es más lo generado lo que corresponde a lo consumido, generaréis un excedente que será compensado en la factura. Pero siempre contabilizando lo generado y lo consumido en vuestro contador de consumo, en el bloque de viviendas. Vale, muy bien, gracias. De nada. Edu comenta, entiendo que para hacer la compensación en la comercializadora debe tener en cuenta el contador de generación y los contadores individuales de consumo de cada participante. Estos contadores, según tengo entendido, hacen registros de energía en periodos horarios o cada 15 minutos. ¿Se debe confiar a ciegas en que la comercializadora aplica bien los coeficientes de reparto en base a los registros de generación y consumo de los contadores? Y luego pregunta, ¿hay alguna manera o aplicación que los participantes puedan contrastar los datos y el reparto que hace la comercializadora? Vale. Ese reparto no la hace la comercializadora. Ese reparto la hace la distribuidora, la empresa distribuidora. Que la empresa distribuidora normalmente es la propietaria de todos nuestros contadores. Nosotros pagamos en nuestra factura eléctrica, sea con cualquier comercializadora, siempre que no sea en propiedad, pagamos un alquiler a la empresa distribuidora a través de la comercializadora, pero lo pagamos a la distribuidora. Un alquiler un pago en concepto de alquiler de contador. Es la empresa distribuidora quien hace todos esos repartos. Y es verdad, esos contadores los registran 15 minutales, hacen registros 15 minutales, aunque la casación se hace horaria. Y bueno, esa casación horaria muchas veces es un poquito largo de explicar, pero esa casación horaria muchas veces sale beneficiosa para el consumidor. Sale ganando el consumidor reduciendo el excedente y aumentando la tasa de autoconsumo. Y eso es debido a que, bueno, pues tenemos a lo largo de una hora, mucha fluctuación de la generación y del consumo. Pero al hacer la agregada horaria, el ratio tiende a ser mejor del autoconsumo que del excedente. Y existe una manera de saber cómo han hecho esa casación, si esa casación ha sido justa o no ha sido justa. Y la forma es dándonos de alta en la página de telegestión de nuestro consumo, de la empresa distribuidora, dándonos de alta, descargándonos la curva horaria de consumo, de nuestro consumo que ha registrado el contador y teniendo monitorizada nuestra instalación y sabiendo lo que ha generado de forma horaria. Es un poquito jaleo, pero si estáis realmente interesados y desconfiáis de la empresa distribuidora, se hace. Nosotros hemos tenido, cuando se empezó a compensar, como comercializadora que somos, tenemos ya muchos socios de la cooperativa que tienen instalaciones de autoconsumo y muchos de ellos ya están compensando. Inicialmente nos llamaron comentando que no les cuadraba, que cómo era posible que no entendían cómo se les había compensado con una cuantía que a ellos no les cuadraba. Resulta que ese encuadre, por un lado, estaba mal entendido y por otro lado, salía, con lo que os he dicho, salía beneficiada el autoconsumidor, se beneficiaba por esa casación horaria, cuando realmente el autoconsumo es instantáneo. Y esos registros horarios y esa casación horaria sale beneficioso para el consumidor. No sé si me he explicado un poco jaleo. Bueno, ya leo la última, que si no nos quedamos aquí a dormir. A ver, Juan José pregunta, ¿se puede poner otro banco de baterías en paralelo para ampliar capacidad? Entiendo que al del banco de baterías del coche eléctrico, por ejemplo, o tener dos bancos de baterías. Sí, se pueden poner tantos bancos de baterías como se quieran. En realidad,
tiene que ser en la propia red interior del consumidor. Bueno, si estamos hablando de instalaciones, vamos, déjame pensar, claro, hay como muchos esquemas diferentes de posibles implementaciones de autoconsumos. Os he enseñado un cuadro inicialmente y cuando os he dicho que se puede hacer cualquier cosa que se nos ocurra, es que se puede también poner diferentes bancos de baterías. Es que si me meto en diferentes modalidades y dónde habría que poner los bancos de baterías, creo que, como dice Mirencho, nos quedamos a cenar aquí hoy. Entonces sí se puede poner otro banco de baterías en paralelo para ampliar la capacidad. Esto conllevará que técnicamente haya que acondicionar la instalación pues con otro inversor o con un inversor que tenga la capacidad de coger esa energía en corriente continua y transformarla en lanterna. Vale, pues voy a poner ahora el enlace al canal de YouTube para los vídeos de las sesiones y nada, muchísimas gracias. Vale, a todos vosotros y bueno, invitaros a acercaros a Goyener, invitaros a acercaros a la cooperativa con una factura, hacer una primera comparación si a nivel social y medioambiental no os parece suficiente que una comercializadora sin ánimo de lucro, que sin ningún tipo de duda nos quiere engañar, lo adelanto desde ya. Yo siempre digo que tener la factura eléctrica con una comercializadora de nuestro estilo o con nosotros mismos es como hacer la compra en la tienda de debajo de casa, que quizás a veces nos pueda salir más caro, pero sabemos que el producto que estamos comprando es de primera calidad, es un producto cercano y estamos fomentando la economía circular. Os invito a acercaros y os invito también a que, bueno, pues como os he dicho, estamos pues ya más que preparados en hacer análisis de todo tipo de instalaciones de autoconsumo, por muy raro que sea. Tenemos casos los casos más extraños siempre nos tocan a nosotros. Tenemos experiencia en legalizar una instalación con una hidroeléctrica pequeñita, con baterías y con fotovoltaica. O sea, es un poquito bueno, pues podemos decir que la experiencia es muy amplia y en dimensionar. Y realmente, si estáis interesados, el dimensionamiento de estas instalaciones es vital. Es vital para no hacer una sobreinversión y es vital para no hacer pues bueno, generar un excedente que no pueda ser compensado o que no pueda ser aprovechado. Así que muchas gracias a vosotros.